los y teleoyentes en comunicación con el doctor José Casañas Levy. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Hola. ¿Nos escucha el doctor? Doctor, ¿nos escuchas? Me están hablando ahí. Hola, hola, doctor. Doctor Casaña. Buen día, doctor Casaña. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por atendernos, doctor. Te estamos molestando para conversar un poco contigo sobre este tema de la inapelabilidad o no del auto de apertura a juicio, ya que hay ministros, hay camaristas y hay jueces que tienen criterios distintos, Dispares. ¿verdad? Dispares. Sí. Y estamos encontrándonos en una situación, no sé, depende de con quién te caiga para que tu auto de apertura sea apelable o no. Es cierto. Y no está bien eso. Hay un libro escrito por un profesor que suele venir mucho a Paraguay y conoce mucho el derecho paraguayo, que se llama Nelson Pessoa. Y él escribió un libro muy interesante que fue publicado por Intercontinental, que se llama El derecho del imputado al recurso en el derecho paraguayo. Y en ese libro él explica, a mi criterio, de manera muy solvente, que no puede haber ningún auto que sea inapelable o irrecurrible, porque ese es un derecho que está tanto en la Constitución como también está en el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, es cierto que uno no puede cuestionar que el juez decida que vaya a juicio, eso es correcto, pero sucede que en esa audiencia, como también escuché en el programa del domingo que explicó Ricardo Preda, a veces ocurren hechos que son nulos, ¿verdad? Entonces, no se puede dejar de revisar eso, lo cual no quiere decir que uno apele la elevación a juicio, pero uno tiene derecho a decir, el juez no estaba presente, o este testimonio que dice acá no ocurrió, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Yo creo que no se puede tomar de manera absoluta que ningún auto de elevación se puede revisar, no apelar, revisar. A ver, yo creo que el doctor Cristóbal Sánchez fue ese Ese es material el lo que libro. los envió ayer y habla del Pacto de San José de Costa Rica. Sí, Pero a ver, no sé si llegaste a leer el Mayo. voto o la postura de la doctora Carolina Llanes en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? O sí, sea, escuché, sí. bueno, ella explica para mí en una forma tan sencilla y tan clara que a mí lo que me parece, dice, si hacemos que el auto de apertura sea apelable, estamos distorsionando el sistema. O sea, ella luego habla de una distorsión del sistema penal, porque el sistema penal está, ¿cómo se puede decir? Está proyectado, está programado en 3 etapas, y esas 3 etapas son lineales, que está la etapa, puede ser la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿verdad? Entonces Sí. dice ella, si hacemos, a ver, apelable el auto de apertura, entonces lo que vamos a contribuir es que eso se dilate mucho más. Incluso habla de litigios que eran indirectos, Indirecto. litigios indirectos o chicanerías, dice, incluso ella habla. Entonces, a ver, vos, ¿con cuál de las posturas vos te quedarías, doctor? ¿Con cuáles coincidirías? Yo quiero decir algo al respecto, Sí. sin juzgar la posición de Carolina, pero Mm. ella es una de las personas que trabajó en la redacción del Código Procesal Penal, ¿verdad? Mm. Entonces, por un lado es una voz autorizada, por otro lado tiene también un afecto hacia esa ley, digamos, Mm. ¿verdad? O sea, suele ocurrir eso, que uno no quiere que se toque, etcétera, etcétera. Ahora, repito, te voy a poner un ejemplo. Hay autos de elevación que no tienen ni pie ni cabeza. Por ejemplo, no dice los hechos, ¿verdad? Dice el delito, pero no describe el hecho. Mm. Si eso llega a juicio, que ocurre muchas veces, llega a juicio y el tribunal dice, ¿y cuáles son los hechos?
no está en el auto de elevación. ¿Cómo vamos a juzgar un caso en el cual los hechos no están? Entonces, no puede ser absoluto el tema de que no se revise, ¿verdad? A eso nomás yo me refiero. Doctor, definitivamente no puede ser absoluto, porque el derecho, así como lo dice Nelson Pessoa, el derecho del imputado a ver un poco al recurso, pero ¿qué es lo que dice nuestro código? Dice irrecurrible, dice. Sí, lo que dice es, el auto de elevación a juicio es irrecurrible, Sí, ¿verdad? sí. Eso dice. Sí. Muy bien. Lo que pasa es que cuando se recurre en ese tipo de situaciones, no se recurre la elevación al juicio. Lo que se recurre es lo que se pudo haber decidido fuera de eso. Por ejemplo, admisión de pruebas nulas, omisión de pruebas que tenían que haberse admitido. Y lo que dice Pessoa es algo que yo creo que amerita un debate, porque él dice, el sistema paraguayo depende también del sistema internacional. Está la Constitución, los tratados y las leyes. O sea, no puedes conocer un principio, ¿verdad? Eso es lo que él sostiene, ¿verdad? Entonces, ya se le puede llamar de diferentes maneras, pero tiene que ser revisable toda decisión judicial. Bueno, pero el auto de apertura pues es uno, y ahí se va todo. Entonces, ahí tendríamos que trabajar. Es uno solo, ¿verdad? Se va todo en un paquete. Sí, y hay posiciones, como bien dijiste al principio, hay posiciones de las salas que son distintas, porque algunos dicen, sí, es cierto, el auto es de elevación, pero dentro del auto se resuelve incidente de sobreseimiento, incidente de nulidad, y también se resuelve la elevación a juicio. Claro, pero ahí pues entonces tendríamos que corregir la norma, porque el juez pues hace un solo auto interlocutorio, o como es la cuestión cuando eleva a juicio, ¿verdad? Uno. Y bueno, entonces en uno solo va, entonces tendríamos que separar, vamos a suponer, el incidente de prescripción, como vos decís. Vamos a suponer que el juez no me haya dado... Que rechace el incidente de prescripción por un lado y eleve por otro lado. Así mismo es. Y que la causa esté prescrita, vamos a suponer. Porque el doctor Benítez Riera, si mal no leí ayer, él dice, no, es irrecurrible el auto, pero los incidentes son recurribles. Así dice el doctor Benítez Riera. A eso me refiero. Claro, yo coincido contigo, Carlos, en el sentido que primero hay que quitarse de la cabeza, igual que el debate ayer de sicariato en el Senado, ¿verdad? Hay que quitarse de la cabeza que los códigos no se pueden cambiar. Eso no es así. Los códigos se tienen que ajustar de acuerdo a las necesidades que se van presentando en la experiencia. Así mismo. Estos códigos tienen más de 20 años. Así mismo. ¿Quién dice que no se pueden cambiar? Pero claro que se pueden cambiar. E incluso introducir otras cosas que la experiencia demuestra que son necesarias. Por ejemplo, ser más riguroso con las chicanas. ¿Por qué no se puede cambiar eso? ¿Por qué no se le puede poner imperativamente al juez que él tome medidas drásticas? ¿Verdad? Claro que se puede, hay que discutir. Y en este caso, yo creo también que sería interesante hacer esa aclaración en ese artículo que dice que es inapelable. Claro, ¿por qué, doctor, te digo esto también? Porque justo creo que ayer nos enviaron y estaba mirando el voto ya en su momento del doctor José Altamirano cuando estaba en la corte. José Altamirano es el que tenía este mismo criterio, eso que vos estás explicando, ¿verdad? Y leí bien, él decía, sí, porque vienen otras cuestiones que pueden ser nulas y se tienen que revisar, pero ahí yo estaba mirando detalladamente porque yo pensé que él decía que era apelable el auto de apertura. No, él decía que dentro del auto de apertura hay otros incidentes que pudieron haber violado el derecho a la defensa u otras cuestiones. Entonces él dice, podemos revisar, pero ahí pues la cuestión otra vez, hay pues una sola resolución, entonces tenemos que modificar y no sé, decir que se resuelva en forma separada, independiente, no sé cómo sería, ¿verdad? Porque no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero el auto de apertura pues es uno solo, el ahí es uno solo lo que se apela, ¿verdad? Totalmente, pero yo te cuento, porque hablé con varios miembros del Tribunal de Sentencia, que ellos muchísimas veces se encuentran con autos inentendibles, ¿verdad?
que están mal hechos, que corresponden a otro juicio, que el hecho no se redacta. Entonces ellos no saben tampoco qué hacer. Imagínate, vos, el tribunal está instalado, todas las partes están ahí, todo el trámite que se hizo antes y no se puede hacer. Hola, se cortó. No, hola. Doctor, justo cuando no se podía hacer el trámite. O sea, ellos no pueden hacer el trámite. Claro, porque no saben cuáles son los hechos exactamente sobre los cuales tienen que juzgar. Bueno, y ahí ellos no pueden anular todo entonces, porque yo creo que eso es lo que dice la doctora Carolina. Debería ser. Claro, pero imagínate el tiempo que eso representa, Carlos, y lo que eso implica en el cómputo del plazo de la duración. Por lo menos transcurrió 6 meses, por lo menos, para que se haga el juicio oral. Imagínate que ellos anulan, vuelve otra vez a la preliminar, y va transcurriendo el plazo de duración del proceso. Bueno, y termina como el caso de ayer. Bueno, sí, ¿y cómo entonces? Sí. Pero igual, atendé, igual eso sí se da, vamos a suponer que el juez de garantía me rechace y yo apele, y va a la Cámara, yo puedo ir hasta la Corte, igual luego se dilata. Dentro de esa construcción que da la autora luego resalta, la autora Carolina Llanes, resalta la importancia del papel de los jueces de garantía en todo este tema para el control. Y Doctor, ¿me escuchas? Hola. Doctor. Está ahí. Ahora ya no está. Hola. Llámalo real, doctor, porque es importante. Vos sabés que esta posición de Benítez Riera o de Altamirano, ¿verdad? No deja de ser no, es descabellado. ¿Será? No, y eso es lo que nos explicó el doctor Cristóbal Sánchez ayer. No, es descabellado, Carlos, porque fíjate nomás que nos encontramos, por ejemplo, que elevan a juicio, o sea, no sé si se elevan, dice, envían a juicio oral causa prescrita, por ejemplo. Y bueno, pero entonces cambiar, modificar lo que es tu código. Lo que explica la doctora es que es algo lineal. Entonces, pues, si tu modelo está diseñado de esa forma, entonces vos te das cuenta que ahora ya no se usa la casa de tipo colonial, sino ¿cómo se llaman las casas que se hacen ahora? Minimalistas. Las minimalistas. Entonces, la cabriada dejó de usarse. Se usa minimal. Sí. Que antes parecía un cementerio, decía la gente. Esto doctor, es un cementerio, no. Se cortó justo cuando estaba más interesante el tema. Sí. Bueno, y a ver, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vos planteás? Porque no puede ser, porque si yo me vaya a la primera sala, la Cámara me diga es inapelable, o 2 me digan inapelable, o 1, claro, ¿entendés? Y me vaya a la tercera. Y peor aún, a la Corte, donde no hay definición. Exacto. Donde hay 2 posturas, una medio a blanco, otra negra y otra azul, ¿verdad? O sea, no hay seguridad. La Corte, mientras es cierto, eso no garantiza seguridad. Yo creo que mientras no se cambie la ley, hay que seguir la posición de la sala penal. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y ese es un problema, doctor, porque la solución que vos acabas de dar es la que ayer nosotros hablamos con Carlos, de por medio de una jurisprudencia, pero la Corte misma no se pone de acuerdo. O sea, la sala penal... Bueno, pero tiene que haber 2 a 1, no puede ser, tiene eso sí. Una postura que prime. Porque en el voto que habla Carlos y que leíste hoy, que todo el mundo leyó de la doctora Carolina Llanes, los 2 miembros que votaron en ese voto son de la sala civil y no hablaron del voto de la doctora Carolina Llanes. Fue rechazado por improcedente por otra cosa, ¿verdad? Porque no era originario de la sala, no, era inapelable porque no era originario de la sala de la Cámara, sino era la continuación. Claro. Ese fue el punto. Pero la doctora también con ese argumento rechazó, pero dice dice que frecuentemente, entonces ella le agrega eso, frecuentemente se está apelando el auto de apertura. Quiero exponer lo siguiente, y parece cuando uno lee su libro que ella escribió hace años, porque es muy didáctico, es muy práctico, es muy sencillo, en términos muy sencillos, y así, que se lee y da gusto leer, y al leer, parece que te está enseñando, 1 más 1 es 2, 2 más 2, 4. Entonces,
como ella diciendo, qué puta, qué harta que estoy de la apelación de los autos de apertura, ¿verdad? Entonces más o menos diciendo eso, atendiendo, le agrega a su voto porque ella no tenía necesidad de agregarle eso, solamente tenía que haber dicho, al igual que los otros, es inapelable porque no es una resolución originaria, pero ahí le agrega y dice, atendiendo, que reiteradamente, como diciendo, estoy harta de este tema. Y da una explicación como profesora, como para un estudiante de primer año de Derecho sería, ¿verdad? Su explicación. Bueno, yo te voy a decir lo que yo creo que debería pasar y ya pasó demasiado tiempo sin que tomen una decisión, ¿verdad? Así mismo. Este tema del cual nosotros estamos hablando fácilmente tiene 15 años, fácilmente. Sí, así mismo es. Entonces, la casación es un recurso extraordinario que, entre otras cosas, sirve para unificar los criterios de alzada. Para eso también sirve el recurso extraordinario de casación. Entonces, en algún momento, la sala penal, Ramírez Candia, Carolina Llanes, no sé si es Benítez Riera el tercero, creo, deberían casación y estos son los criterios que existen actualmente. Este es el criterio de la sala penal. Y se terminó. Así Eso mismo es lo que deberían hacer. Porque imagínate, yo también creo, porque imagínate si sos juez y vas a decir, ¿le sigo a la doctora Carolina o al doctor Ramírez Candia? Porque uno tiene una postura y el otro otra postura. O sea, no tenés así un criterio uniforme por el cual puedas guiarte como magistrado. Porque hoy lo que pasa, para que se entienda, hoy lo que pasa es lo siguiente. Se hace la audiencia en el juez de garantía. Se recurre a esa resolución de elevación con todos los incidentes, se recurre. Cuando va acá, ahí es donde empieza el debate, porque la Cámara lo primero que tiene que hacer cuando existe un recurso es decidir si es admisible. Eso es lo primero que tiene que resolver, ¿verdad? Entonces, algunos resuelven que sí y otros resuelven que no. Entonces, esa posición es la que la sala penal tiene que definir. Claro, doctor, porque en realidad esta discusión de la mesa de trabajo de por el imperio de la ley surgió con esa posición antagónica. En la Cámara de Apelaciones decía, ellos decía, esto es inadmisible y no voy a estudiar. Y los demás dijeron, sí, es admisible. Entonces, desde el vámonos ya estamos mal, pues. Pero para eso está el recurso extraordinario de casación. Y la sala penal tiene que usar ese recurso y tiene que decir, señores, estos son los fallos que han ocurrido en tal sala y en tal sala. Son posiciones antagónicas. La sala penal es la última instancia que interpreta la aplicación de la ley de procedimiento penal. Sí. Y esta es la posición. Y se terminó. Y sí, esa debería ser la solución. Doctor, por ahora, ¿verdad? Sí, otro punto que hablaste, o sea, vemos en el transcurso del tiempo, vemos cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que tenemos que bajar a tierra, nosotros elaboramos una ley, un código, entonces con el transcurso del tiempo vemos qué es lo que nos falta, es como si fuera una casa que construimos hace 10 años, después vemos, bueno, nos falta, tenemos más chicos, queremos estar más cómodos. La canaleta multilla no anda, hay que cambiarla. Y queremos una sala en donde se vea el televisor concretamente. Bueno, el tema de las dilaciones que habla. ¿Vos estás de acuerdo con que se ajuste, no sé cómo decirte, pero con ese proyecto de ley antichicana que se presentó? O debería aplicarse más ese 112, 113 y 114, esas facultades que tiene el juez y que está previsto en el código y que la acordada sanciona como una falta a los jueces que no aplican. Yo estoy de acuerdo en que otra vez en su facultad disciplinaria y la Corte le indique a los jueces, principalmente de garantías, ¿verdad? De garantías, que utilicen esos artículos que están en el código, de la práctica de mala fe en el ejercicio del proceso. Y eso, si se utiliza correctamente y a tiempo, estoy seguro que eso va a impedir una cantidad de dilaciones.
No creo en este caso en particular que dictar una nueva ley cambie la situación. No sé, no creo, porque ya se ha intentado y no ha ocurrido. La verdad es que hoy, si nosotros miramos y vemos una estadística que no conocemos, ¿verdad? Pero debe haber en algún lado, porque los secretarios se pasan haciendo informes a la Corte. Sí. En algún lugar tiene que haber estadísticas de cuáles son los casos de recusaciones y de apelaciones que fueron recibidas y qué son esos casos. Y de ahí tomar la decisión de indicarle a los jueces, señores, estos son casos de mala praxis. Ustedes tienen que aplicar la llamada de atención, la multa, el proceso sumario de sanción, etcétera, etcétera. Uno de los pocos que aplicaba se retiró ahora, que es Pedro Mayor. Él es uno de los pocos que aplicaba esos artículos. Claro, y el que va aplicando también, veo en los últimos tiempos, es el doctor Del Mas, que declara la rebeldía incluso y ordena la detención de los procesados que no se presentan por ejemplo, para la audiencia preliminar, que chicanean demasiado ahora, que es una forma también. Porque hay casos que son, y uno observa, yo estoy en contacto por otras razones, unos colegas que están trabajando en Estados Unidos, y ellos, por ejemplo, me cuentan que a nadie se le ocurre quiera intentar algo de mala fe con el juez, porque el juez le va duramente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen? No porque sean norteamericanos, sino porque el juez hace cumplir la ley. Claro, pero ahí, doctor, otra vez nos encontramos. Imagínate, ¿hace cuánto está en vigencia el código que da esas facultades expresas? 20 años al juez. 112, 113 y 114, en donde el juez tiene la obligación legal de velar por el buen desarrollo del proceso. Y le da esas facultades para sancionar. Hasta ahora, vos escuchaste que la Corte le haya sancionado a un juez por no haber aplicado esas disposiciones del código. Nunca. Pero nunca. Entonces ahí nos vamos a lo que vos estás diciendo. Y la Corte para eso sacó ya una acordada, creo que en el 2015, con un trabajo de la doctora Pucheta, porque estos se revelaron todo en auditorías que mandó a hacer la Corte. En estadísticas y con base a estas estadísticas, que hasta ahora se sigue haciendo cada semana, y se dice el 70% de las audiencias preliminares son suspendidas. Uno porque no le traen al preso, otro porque, bueno, y se encuentra mucho más, y ahí se encuentra la mayor cantidad de suspensiones es por los incidentes presentados por los abogados y los acusados. Tenés todas las estadísticas. Sin embargo, entonces la Corte ni siquiera, por lo visto, le llama a los jueces y le dice, señores, esto no estamos sacando toda la semana, semanal creo que se hace eso, semanal. Y no tenemos un juez que haya sido, o sea, ellos mismos dictaron la acordada. Y ni siquiera aplican esa acordada. Y es más, modificaron esa acordada y le dieron la sanción y le dieron la calificación de falta grave para advertirle a los jueces. Pero no se aplica. No se aplica. El sistema administrativo en el proceso penal es súper eficiente. ¿En el qué sentido? Si vos utilizás esos artículos que vos señalás, son artículos ágiles, donde no hay demasiados plazos, y vos aplicás sanciones y aplicás multas, te aseguro. ¿Qué pasa con la comunicación? Es la señal de él. Doctor, se va un poquito la señal. Sí, yo estoy parado. Bueno, entonces si aplicás multa, estaba diciendo, hasta ahí te escuchamos. Yo digo que si se aplica eficientemente y de manera rigurosa las multas, esto se va a terminar, porque la aplicación administrativa de las sanciones es tal vez mucho más eficiente que el sistema penal. Sí, es ágil, eficiente, pero depende de la valentía, el coraje y la predisposición del magistrado. Así mismo es, pero su coraje y su valentía necesitan de la presión de la Corte. Así mismo. O si no, el coraje y la valentía no se dan en todos los casos, no sirve. Y esa es la pregunta. Si imagínate, tenemos 6 nuevos ministros. Ellos pensaron hacer un descubrimiento cuáles son los problemas de nuestro Poder Judicial. No, ¿verdad? Estos son los principales problemas. O sea, que nosotros sabemos que andamos por ahí hace años, ¿verdad? Vos fuiste fiscal, conocés, hasta ahora seguís. Entonces,
¿Cuál es el descubrimiento que tenían que hacer? No tenían que buscar como plata y cavar hasta el fondo. Esto está en la superficie, ahí, a la vista de todos. Mira, yo te voy a decir algo, le voy a decir algo. Sí. Para mí es una gran decepción el cambio que se hizo, porque yo este tipo de cosas, ¿verdad? De parte de los nuevos ministros. Sí. Ellos conocen perfectamente cómo funciona el sistema y dónde están las debilidades. Lo que a mí me parece, pero es una impresión más, yo no tengo constatado eso, lo que a mí me parece es que se trata de una cuestión cultural. Los paraguayos no queremos ser argeles y no queremos que se enojen con nosotros los que están trabajando cerca nuestro, ¿verdad? Y entonces no funciona así, porque si no exigís, no va a funcionar. Si vos le dejamos reunir nomás en Congreso para comer un bocadito, no va a funcionar nunca. ¿Entendés? Y el paraguayo no quiere ser argel, no quiere decir las cosas, no quiere chocar, ¿entendés? Claro, y esto debería manejarse. Voy a comparar en una empresa privada en donde de tu plata vos estás pagando a tus empleados, a la gente que te presta el servicio en la empresa. Vos vas a comer bocadito con ellos, así como festejás el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, festejás otro acontecimiento, fin de año, ¿verdad? Pero haces el control, o sea, cada uno ocupa su sección y va a decir, señor Carlos Benítez, usted está llegando, imagínese, 10 días está llegando tarde en un mes. Y cada vez está llegando más tarde. Entonces, ese Carlos, control... te voy a decir una cosa. Sí. Te voy a decir una cosa. Hay el sistema de control, que es lo que menos se usa en Paraguay. El sistema de control, que en el sistema judicial hay en todas las circunscripciones. Y hay un camarista, que es el que se encarga supuestamente, lo cual ya es un error, ¿verdad? Porque el controlador no puede ser un colega tuyo. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer error. Pero bueno, tiene supuestamente su controlador ahí. Vos sabés que hay lugares que yo conozco personalmente, donde todo el pueblo sabe que tal o cual juez o jueza nunca llega antes de las 10 de la mañana. Sí. Y todo el mundo se ríe, ¿verdad? Y dice, no, este es su horario luego, y después ahora. Y la persona que tiene que controlar eso, no va a controlar, porque es su amiga, porque es su amigo, porque, ¿verdad? Y ese cachaireato es lo que en el fondo nos hace daño, ¿verdad? Claro. Atendé, doctor, yo me acuerdo cuando la doctora Alicia Pucheta, quiero traer a colación, cuando la doctora Alicia Pucheta era presidenta y los juicios orales nunca empezaban a las 8, ¿verdad? Esa era la queja y estaban previstos para las 8, ¿entendés? Entonces ella dice, ¿cuál es el problema acá? Eso que vos estás señalando, Marcos, vos y yo somos miembros del Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Vos sos catedrático, vos nunca, y tenés tu clase de 8 a 9, vos llegalo a las 9. Y ni Marcos ni yo queremos morderte si no hay control. Cuando hubo la auditoría, ¿verdad? Cuando hubo la auditoría se iba un auditor y se paraba ahí si estaban los 3 jueces. Lógicamente, yo ya le voy a decir al auditor, el doctor Casañas no llega porque él parece que tiene un curso, ¿verdad? De la importancia del control. Yo ya estoy acá, papá, a las 8. Marcos ya está a las 8 y el doctor Casañas, y pregúntele, en el primer día no voy a decir, en el segundo día... En el tercer día ya se van a dar cuenta, bueno, pues el doctor Casañas tiene una cátedra, pero no puede ser que su cátedra, o sea, lo que quiero resaltar es eso que vos estás diciendo, la importancia del control, pero no el control ahí por tu par, que es el otro juez que no te va a... No, pues no se puede, eso no funciona. Y por eso yo te pongo ejemplos concretos que son reales. No le llama la atención el camarista encargado de la circunscripción, porque es su amigo o es su amiga. Entonces, que yo le vaya... el sábado juega fútbol con él. ¿Qué es lo que le va a llamar a decir? ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces ante esta situación, doctor? Porque a veces no queremos rendir ya, porque imagínate, 20 años de vigencia del código, nos encontramos con este tipo de discusiones. Tenemos una corte prácticamente ya en su totalidad renovada. Dentro de poco se va otro ministro. Y nos estamos encontrando con los mismos problemas, posturas diferentes. Si vos te vas si te toca, imagínate con Carolina, ya te va a decir el auto de apertura es inapelable. Y si tu preopinante, el doctor Ramírez Candia, te va a decir sí, es apelable. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el justiciable, doctor? Y el sistema le absorbe, ¿verdad? El sistema, pues, es un monstruo que tiene vida propia, ¿verdad? Entonces, los vicios
prácticas están instaladas y se necesita de voluntad del que está arriba. Por eso yo te decía, para mí es una decepción, porque yo esperaba otra cosa. Yo esperaba cambios concretos en cosas concretas como la que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Pero al final ellos se adecuan otra vez a lo que está ahí, ¿verdad? Y es una pena, es una pena. Es una pena. Y después, aparte, doctor, o sea, los cambios, eso que vos estás diciendo, por ejemplo, nosotros esperábamos que tomen medidas. Por ejemplo, ahora ellos, esos jueces que firmaron habeas corpus a los narcos brasileños, y eso, ellos te están diciendo otra vez acá, imagínate escuchar de la boca de algunos ministros que te digan, pero eso es lo de una frontera, le creen a los jueces otra vez y no se resuelve nada, ni siquiera a favor ni en contra, sino enfrían todo hasta que la gente se olvide, peor todavía. ¿Vos te acordás que hace poco tiempo, salió la lista de los fiscales que llevaban todos los casos de González Daer? Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, una lista enorme, ¿verdad? De una cantidad, toditos se iban a ellos, ¿verdad? Siempre eran los mismos fiscales, porque ellos eran los encargados de cobrar eso. En síntesis, era una agencia de cobro. Eso se publicó. ¿Qué hizo la fiscalía? En su momento dijo, nosotros vamos a hacer una auditoría. Sí. En ese momento yo me reí de eso y dije, eso es para no hacer nada. Y entonces yo te pregunto, ¿alguno de esos fiscales está investigado? ¿O alguno está sumariado? No. ¿O alguno le llamaron la atención para algo? No, ¿y el jurado No hizo nada. algo? No, el jurado también habló. Hasta ahora no determinó porque el jurado no se anima a decir con la nueva ley que ya prescribió o no prescribió. Yo creo que hizo algo, prescribió Y la todas las Corte causas. tampoco. Y sí, Y la entonces Corte tenés que tampoco. decir, ya prescribió, pero darle una solución a la gente y tomar medidas a partir de ahí. Por eso es que lo que nos da gusto, pues ellos tapan y dejan ahí hasta que la gente se olvide. Y eso es una vergüenza, nos perjudica a Y yo te todos. pregunto, ¿cuál es el resultado de esa auditoría? ¿Cuál es el resultado? ¿Quién supo eso? No hay. ¿Se supo, no se supo? Se hizo supuestamente un equipo, todo. No es Cuando un se ve equipo. que algo resulte organizado. Le pusieron a un fiscal adjunto al frente. Ahora ese tenemos que anotar en la agenda el lío para llamarle. A ¿cómo Jorge se llama? Sosa. No, es Jorge Sosa. Moreno. No, Moreno. Edgar Moreno. Edgar Moreno es el que está al frente. Para llamarle a Edgar Moreno. Porque primero lo nos había dicho, no está todavía la resolución. Necesitamos que la resolución quede firme, que el fallo quede firme y para que tenga toda esa, bueno. Pero eso es mentira. No, ya sé. No, pero tenemos que decir pues, también. Yo lo que quiero saber es, le llamaron a preguntar qué pasó, le llamaron a preguntar si ellos tenían comunicación frecuente, hicieron la verificación de su cruce de llamada con González Daer. Categórico. Eso no hicieron, o ¿qué es lo que hicieron? Claro, porque eso, la doctor, carpeta fiscal no te va a llevar a ningún lado. porque eso, doctor, no depende de que un fallo quede firme o no. Esa investigación Claro que preliminar no. previa no depende absolutamente. Las acciones son individuales y las responsabilidades penales son personalísimas. O sea, nada que ver. No depende de que un fallo quede firme o no. Depende del actuar negligente o delincuente de un fiscal, ¿verdad? Claro, y vos te preguntabas, entonces, ¿qué pasó con esos fiscales? ¿Le quitaron esos casos o siguen en sus unidades fiscales como si nada? No están ¿verdad? todavía ahí. Le Nadie pidieron salió. al informe, ellos contestaron algo. Bueno, no pasó nada. Entonces, o sea, vos formás parte del gran grupo de ciudadanos paraguayos que también se siente decepcionado. No, en serio yo digo. Porque... Y si no, causa empeñan de nacer ya pucama, ¿verdad? Porque en realidad la decepción es generalizada. Esperábamos muchísimo. Y ayer me decía una magistrada, pero lo que están discutiendo, que se está discutiendo hace mucho, sí, hace mucho se está discutiendo. por eso Lo que justamente. pasa que no se le pone fin a esta discusión. Y nosotros pensamos que la profesora, doctora Carolina Llanes, iba a venir, iba a encabezar una revolución de cambios y de poner a punto las situaciones procesales penales que no tienen solución. Pero varios, como dice Carlos, la Corte prácticamente está renovada. Y yo confío en esa gente desde el punto de vista de honestidad, ¿verdad? Yo confío en ellos, en casi todos. Pero digo nomás, uno asumen esa responsabilidad, que hagan cosas. No es solamente un tema teórico o literario. Sí. Es cosas para cambiar la realidad, o si no, no sirve. Así mismo es. Tenemos que cambiar la realidad.
Porque si vos pegás un discurso bueno y eso no llevas a la práctica, o sea, falta sancionarle a 1 o 2, 3 nomás. Y ahí se van a alinear todos los jueces. Imagínate, le aplicás una falta grave, le suspendés 30 días. Y si vuelve a hacer, bueno, adoptás otras medidas más duras, otras medidas más fuertes. Y eso va aplicando o poniendo en su legajo y que esos antecedentes sean considerados en su momento, como advirtió el doctor Ramírez en una de las plenarias, en una de las reuniones con los gremios de abogados. Y justo ahí voy a tocar, si tenés un poquitito de tiempo para redondear, las audiencias preliminares, porque da gusto conversar contigo. Entonces, ¿las audiencias preliminares deben ser públicas o no desde tu punto de vista? Son públicas, categórico, claro que son públicas. Pero el código es clarísimo, Carlos, ¿será? No hay ninguna duda. Ninguna duda. Es público. Pública la audiencia, ¿verdad? Bueno, entonces la Corte tiene que implementar los medios para que esa audiencia la audiencia preliminar sea pública, doctor. Claro, si vos te vas a los juzgados de garantía, vas a ver que hay salas de audiencia preliminares donde hay varios asientos. ¿Por qué vos crees que eso es? Es porque son públicas. Ahora, son públicas, tienen que ser públicas en la realidad. Porque si yo soy el ciudadano y me digo, yo vi que tal audiencia se va a hacer hoy, yo quiero estar ahí, y voy a encontrar que hay 70.000 puertas antes de llegar a la audiencia. Entonces no sé si es pública, ¿entendés? Bueno, tiene que ser entonces como un juicio oral prácticamente, entonces. Claro, porque ahí el Ministerio Público por primera vez pone de manifiesto públicamente su posición sobre la evidencia que encontró, y ahí se hace el control ciudadano de si realmente fue una persecución o es un buroreí o qué es. Excelente. Bueno, doctor, te agradecemos un montón. Fue un gusto hablar contigo, doctor. Igualmente. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Casañas Levy, hablándonos de un montón de cosas, ¿verdad? Sí, da gusto. De repente, no tiene pelos en la lengua, de ¿verdad? repente ingresó incluso, dijo, la resolución de ayer a la resolución de Cárdenas, por ejemplo. La de Karen. ¿Leíste, vio? No leí, pero le escuché a ella esta mañana. La resolución, la que le liberó al... No.